Imagina que tienes una caja mágica que puede crear cualquier cosa que desees. Le pides una manzana y ¡boom! Ahí está. Le pides un lápiz y ¡zas! Aparece. Incluso pides un unicornio y aparece un unicornio. Aquí viene lo extraño. La caja no decide qué crear hasta que la abres y miras dentro. Antes de que mires, podría crear cualquier cosa. Solo al abrirla, elige y se vuelve una sola cosa. Manzana, lápiz o unicornio. Todas estas posibilidades coexisten dentro de la caja. Así funciona en la mecánica cuántica. Antes de ser observadas, las partículas coexisten en múltiples estados a la vez. Al observarse, colapsan en un único estado. Una interpretación de ello es la de Copenhague. Sugiere que observar una partícula hace que adopte un estado definido. Este proceso se conoce como colapso de la función de onda. La medición interactúa con la partícula, impidiendo que permanezca en superposición. En su lugar, adopta un único estado definido. En la historia, abrir la caja y mirar es observar la partícula, volviéndola una cosa. Los griegos creían que los elementos básicos eran aire, fuego o agua. Fue una idea revolucionaria que intentó explicar la diversidad natural con pocas sustancias fundamentales. Hace un siglo, los físicos estaban seguros de que era el átomo. Experimentos de Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y otros revelaron que los átomos estaban hechos de partículas aún más pequeñas, y éstas exhibían comportamientos extraños no explicados por la física clásica. La física moderna nos dice que los componentes del universo son partículas subatómicas, como electrones, quarks y neutrinos. Se cree que estas partículas son los constituyentes fundamentales de la materia, la cual vemos a nuestro alrededor hecha de varias combinaciones de estas. Pero la historia no termina ahí. La teoría cuántica revela que los componentes fundamentales del cosmos trascienden las partículas, abarcando el tejido del espacio y el tiempo. En este marco, el universo no se compone solo de partículas moviéndose por el espacio, sino de una interacción dinámica de campos y fuerzas en el espacio-tiempo. Estos campos, descritos por la teoría cuántica de campos, son la esencia de la realidad. Las partículas surgen como excitaciones de estos campos subyacentes. Hoy, la realidad más profunda se cree que son partículas elementales regidas por la teoría cuántica. Este reino invisible y diminuto es el origen de lo que vemos y experimentamos. Es un mundo de maravillas, a menudo extraño. Empecemos por lo que sabemos. La materia visible se compone de átomos con protones y neutrones en su centro. Estos protones y neutrones no son las partículas más pequeñas. Según el modelo estándar que explica la realidad a escalas mínimas, hay partículas aún más pequeñas. Sorprendentemente, todo en el universo se reduce a átomos. Un átomo es la unidad más pequeña de materia que conserva las características y propiedades del mundo visible, tanto físicas como químicas. Un átomo es una entidad cuántica con sus propios niveles de energía, propiedades y leyes de conservación. Interactúa con las 4 fuerzas fundamentales. En muchos sentidos, la física se ve en un solo átomo. Esto nos pueden decir los átomos del universo. Aquí en la Tierra, 90 elementos se forman naturalmente por procesos cósmicos. Cada elemento tiene un átomo con un núcleo de protones y, en algunos casos, neutrones, rodeado por el mismo número de electrones. Cada elemento tiene propiedades únicas: dureza, color, puntos de fusión y ebullición, densidad, conductividad, electronegatividad, energía de ionización, entre otras. Lo notable de los átomos es que solo hay una propiedad que define el tipo de átomo que tienes, y por ende, sus propiedades, el número de protones en el núcleo. En la vida, damos por sentadas ciertas reglas. La causa y el efecto, por ejemplo. Algo ocurre, y eso provoca que ocurran otras cosas dependiendo de lo que pasó al principio.
Diferentes causas generan distintos efectos. Sin embargo, en la física cuántica, las reglas estándar son fundamentalmente distintas. Ni siquiera puedes definir tu punto de partida con precisión, pues hay una incertidumbre en ciertas propiedades del sistema. No hay forma predecible de describir la evolución de un sistema cuántico, solo un conjunto de probabilidades calculables. Si haces una medición, observación o interacción muy precisa, verás un solo resultado. Sin embargo, la acción de medir, observar o interactuar modifica el estado de tu sistema. Este comportamiento se ha debatido casi un siglo. La solución puede ser inquietante: no interpretarlo. Por desconcertante que suene, las interpretaciones impiden entender la realidad cuántica. La teoría cuántica, por su parte, es una descripción sumamente eficaz del mundo microscópico de los átomos y sus constituyentes. Sin embargo, también revela una realidad contraintuitiva donde una partícula puede existir en superposición de estados, haciendo dos o más cosas a la vez. En 1935, Schrödinger ideó su famoso experimento para ilustrar la teoría cuántica. Imaginó a un gato encerrado con veneno en una caja. La desintegración atómica activaría un martillo que rompería el frasco, matando al gato. Si el átomo estuviera en superposición de desintegrarse, y no, el gato estaría vivo y muerto a la vez. La única forma de saberlo sería abrir la caja. Este experimento trasladó lo cuántico microscópico al día a día, obligando a los investigadores a enfrentarlo. Los físicos llaman a estas superposiciones macroscópicas, que incluyen muchos átomos o entidades cuánticas, estados de gato de Schrödinger. En la última década, estos gatos han ayudado a explorar la transición entre el mundo cuántico y el clásico. También han empezado a explicar por qué no vemos objetos cotidianos en dos estados a la vez. La idea de que un animal cuántico esté vivo y muerto a la vez es un ejemplo clásico de la rareza cuántica. Preguntas como: ¿cómo funciona la física cuántica? ¿O qué representan los objetos matemáticos en ella? Tienen tantas respuestas como les demos. Pero estas respuestas, sin duda, dicen mucho más sobre nosotros, nuestros prejuicios y suposiciones sobre el universo, que sobre la realidad del universo en sí. Son pocas las cosas observables en la naturaleza. Propiedades de partículas como posición, momento, secciones transversales, amplitudes de dispersión y estados cuánticos individuales. Preguntar por la naturaleza de la realidad asume que sigue reglas intuitivas, pero puede ser al revés. Nuestra percepción de la realidad es limitada. Las reglas del universo podrían ser más ajenas de lo que imaginamos. Hablamos de partículas, que ocupan puntos en el espacio, pero en realidad son picos energéticos o excitaciones en campos cuánticos subyacentes. Por ejemplo, un fotón es una excitación del campo electromagnético. Estos campos permean el universo, lo que implica una esencia de fotón residual en todas partes, con partículas virtuales que aparecen brevemente y se desvanecen aún sin energía suficiente para crear una real. Los campos son más fundamentales, las matemáticas no funcionan sin ellos. La naturaleza cuántica de un campo impide su observación directa. Toda observación requiere energía, forzando al campo a producir una partícula. Por eso, hablamos de partículas. Son observables. Casi cada partícula tiene su antipartícula con la misma masa, pero carga opuesta. La antimateria escasea en el universo visible y se genera en colisiones de partículas. El universo está hecho mayormente de materia y nadie sabe por qué. El mundo cuántico tiene reglas que desafían el sentido común. Una partícula puede comportarse como una onda, y el concepto de partícula se vuelve incierto al examinarlo. Si se intenta ubicar una partícula, se oculta su momento. Al registrar se oculta su ubicación. Este es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que sugiere que estas propiedades son difusas. Lo más sorprendente de la física cuántica es que necesita mínimas propiedades para definir una partícula: masa, carga y spin. Así,
Una ecuación describe la partícula a través de su función de onda, prediciendo las probabilidades de su comportamiento. Esto se vincula a dualidad onda-partícula y superposición. Las partículas existen en estados de onda hasta ser observadas, entonces su función de onda colapsa y adoptan un estado específico. Sin embargo, ¿quién o qué observa este colapso? La pregunta sigue sin respuesta. ¿Bastan los detectores o influye la conciencia humana? Físicos cuánticos han propuesto interpretaciones desde la conciencia humana hasta que el colapso de la función de onda es ilusorio y todos los estados existen en universos paralelos, la interpretación de los muchos mundos. No hay respuesta sencilla. Lo que hoy sabemos del universo lo aprendimos haciendo las preguntas correctas, es decir, configurando sistemas físicos y realizando mediciones para determinar su funcionamiento. A pesar de lo que podríamos haber intuido, el universo nos demostró que las reglas que obedece son extrañas pero consistentes. Las reglas son fundamentalmente diferentes a todo lo visto antes. La realidad, si así la llamas, no es una existencia objetiva más allá de lo medible u observable. En física, nuestro objetivo es describir lo observable y medible de la forma más precisa y completa. Creando una teoría con operadores cuánticos sobre funciones de onda cuánticas, calculamos la distribución de probabilidad de los resultados posibles. Para muchos, esto es suficiente, pero al añadir supuestos a las ecuaciones, surgen diversas interpretaciones de la mecánica cuántica. La función de onda cuántica es inútil antes de medirla. ¿Ocurren todos los resultados exigiendo infinitos universos paralelos? ¿Podría imaginarse la realidad como un número infinito de sistemas idénticos, donde la medición elige cuál representa nuestra realidad? ¿Tienen las partículas siempre posiciones reales e inequívocas, guiadas por ondas piloto deterministas de forma no local? Hay interpretaciones cuánticas con distintas asunciones de propiedades. Aunque son diferentes, ningún experimento puede distinguir estas interpretaciones entre sí. Algunas, como las de variables ocultas deterministas y realistas locales, sí pueden descartarse. Resulta frustrante que todas estas interpretaciones, y otras, sean indistinguibles experimentalmente. No hemos podido diseñar o realizar ningún experimento que distinga una interpretación de otra, por lo que son físicamente idénticas. La idea de que existe una realidad fundamental, objetiva e independiente del observador es una suposición sin ninguna evidencia, solo miles y miles de años de nuestra intuición diciéndonos que así debería ser. La ciencia no busca confirmar nuestros prejuicios, sino la verdad de la realidad sin importar nuestras ideas. Para entender la mecánica cuántica, hay que soltar prejuicios y acoger lo que el universo nos dice. Los fotones entrelazados de una fuente, al llegar a observadores distintos, dan resultados aleatorios, pero correlacionados. Que estas correlaciones sigan o no el realismo local depende de si obedecen o violan la desigualdad de Bell. Entender el universo no es revelar una realidad separada de observadores, medidas e interacciones. La realidad podría estar ligada a la medición, observación e interacción fundamental. Para entender el universo, hacen falta pruebas experimentales que distingan interpretaciones. Hasta ahora, solo se han descartado interpretaciones que requieren realismo local. La elección entre interpretaciones es cuestión de estética. Las mediciones de polarización experimental concuerdan con la mecánica cuántica, mostrando que las correlaciones de realismo local entre fotones no justifican la precisión observada. En ciencia, no se dictamina qué es la realidad para luego ajustar las observaciones. Sobreviven teorías y modelos que, con precisión y pocas suposiciones, predicen las observaciones. A la física no le inquieta una realidad enigmática o bizarra. El problema surge solo si le exigimos al universo más de lo que la realidad nos ofrece. Ahí fuera hay una realidad extraña y maravillosa. Hasta que los experimentos nos enseñen más, es mejor aceptar la realidad medible que imponer estructuras por nuestros prejuicios.
Hasta no hacer ese experimento crucial, estaremos filosofando superficialmente en vez de confiar en la intervención científica. Hasta entonces, estaremos a ciegas. La mecánica cuántica es la teoría científica más precisa y potente, prediciendo incontables experimentos y generando muchas aplicaciones. Físicos y filósofos se dividen sobre su interpretación. Muchos físicos, tal vez la mayoría, se adhieren a la interpretación de Copenhague. Sugiere que los físicos deben centrarse en cálculos, no en entender el significado profundo de la mecánica cuántica. El filósofo Tim Maudlin critica este enfoque, resaltando diversas interpretaciones de la mecánica cuántica que explican cómo funciona el mundo. Pero el escrutinio de otros científicos refuerza el escepticismo al hallarlas enrevesadas e inverosímiles. No exploran interpretaciones que ven la mecánica cuántica como teoría de la información que algunos hallan atractiva. Para otros, estas interpretaciones de información son aún menos plausibles, introduciendo la conciencia en la física y socavando su objetividad. El debate sobre la conciencia es igualmente polémico. Había consenso en que la conciencia surge de procesos neuronales, pero faltaba evidencia para esas teorías. Ahora existen multitud de teorías, como la de la información integrada y las que sugieren que los efectos cuánticos son la base de la conciencia, si bien la evidencia para esta última es escasa. Continuando, el viaje para entender la realidad cuántica va más allá de las limitaciones de nuestras percepciones rudimentarias. Es fácil ser seducido por lo que la naturaleza nos revela directamente. La evidencia de nuestras rudimentarias percepciones a menudo nubla la concepción del mundo que habitamos. Evaluar la existencia sin aceptar los conocimientos de la física moderna sería como luchar a ciegas con un oponente desconocido. Al profundizar en la verdadera naturaleza de la realidad física, reconfiguramos cómo nos vemos y experimentamos el universo. La física cuántica nos atrapa, desafiando lo cotidiano. La materia se comporta como ondas y partículas, el universo, de cuantos indivisibles. Solo predecimos probabilidades, no resultados exactos, y opera no localmente en espacio y tiempo. Sus efectos son más evidentes en las escalas más pequeñas, siendo un hallazgo peculiar sobre el universo. Sin embargo, a menudo nos incluimos en la ecuación, introduciendo conceptos como observación, medición e interacción. Al eliminarnos, solo quedan ecuaciones, resultados y las respuestas del universo. La física no explica por qué el universo funciona así. Solo puede dilucidar su funcionamiento. Para entender la naturaleza de la realidad, pregúntale al universo y presta atención a sus respuestas. Lo demás que añadimos es nuestra construcción, no del universo. Hemos abarcado mucho en este video, y una clave es que la mecánica cuántica, siendo la teoría más precisa de la realidad, sigue envuelta en misterio en cuanto a su verdadero significado. Gracias por ver el video de hoy. Mira la primera parte del tema en pantalla